¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de la noche oscura del alma. A veces no entendemos qué significa esta parte porque muchos hablan del alma oscura o la etapa de la oscuridad del alma o esta parte que es en la noche oscura del alma. En esta parte es muy importante entender que cuando tú tienes una emoción, en muchos sentidos, en este sentido de lo negativo, digamos así, que tienes una pérdida, ya sea personal, de muerte, una pérdida de amor, una pérdida en general, y que tengas pérdidas constantes en tu vida, que a veces, en cierta forma, hablaremos de la parte del punto de quiebre, porque a veces los puntos de quiebre son muy importantes para entender qué sucede en muchos sentidos en la noche oscura del alma. Y muchas personas lo manejan fácil o piensan que es sencillo o piensan que de alguna forma es algo entendible. Pero en cierta manera no es que tengas el alma tan oscura o que sea tan noche del alma, sino es esta parte del sentimiento que no sabes qué está sucediendo, que traes una depresión, que traes incluso ansiedad, que traes ciertas cosas emocionales en cierta forma y que de alguna u otra forma o manera se puede desarrollar una enfermedad mental, en el sentido que la emoción pues no está desarrollándose bien en este sentimiento, digamos, de pues no estás bien, no estás tranquilo, me siento mal, estás en depresión. Acuérdense que muchas personas en depresión o les da por mucho por comer o hay gente que no come nada, ¿no? Y de ahí pues sí, manejamos o se manejan precisamente por la parte emocional, pues enfermedades porque no estás bien. Pero en este sentido a veces es entender por qué podemos tener este sentimiento o por qué tenemos esta parte del alma que pues es la oscuridad del alma en cierta forma. Y no es tanto que esté oscura, sino ese sentimiento de una parte emocional, que no estás bien, que a lo mejor estás en depresión o que tienes alguna situación de la autoestima baja, que no te sientes bien, que no estás con ánimos, que llevas mucho tiempo así. Entonces tú mismo no estás como haciendo esa catarsis de entender tus propias emociones, el cómo te sientes, el cómo estás, de qué manera tú puedes estar fluyendo para ti mismo. A veces entender esta parte es un poco complicado y no es tan complicado en sí, ¿no? Muchos podrán decir es que tenemos esta parte de entender o hacerlo y cómo lo podemos manejar. Si no es en este sentido de sentirte tú oscuramente hablando también emocional. Y puede ser desde los que muchas veces yo les comento que son muertos vivientes, que viven por vivir, están por estar y no saben su vida qué está sucediendo, ¿no? Emocionalmente no me siento bien, emocionalmente no me siento estable. Y eso también radica en lo físico, en tu energía, en tu campo áurico, en tu campo energético. Físicamente te sientes mal porque no estás bien emocional, ¿no? Estás con mucha tristeza o estás en una situación un poco complicada. Y a veces no nos damos cuenta nosotros mismos que tenemos ese sentimiento de estar tristes. Yo les diría que no es como la noche oscura del alma, sino es como la parte de la tristeza que puedes tener en tu alma misma, en tu emoción, en tu sentimiento, en tu mentalidad, en lo que piensas, cómo lo piensas. Incluso muchos pueden decir que en esta parte, cuando estás en ese sentido o cuando estás en ese momento, puedes pensar cosas hasta las que no puedes pensar, en el sentido que piensas desvivirte o piensas en una situación que no es muy grata a ti, ¿no? Estás en ese mood de que no quiero estar bien conmigo, nada sirve en la vida, no estoy bien. Y es cuando te dicen, no, pues tienes una enfermedad mental en muchos sentidos que puede ser muy alegre, pero por dentro te estás muriendo, por dentro te sientes muy mal, por dentro no estás bien, estás triste, estás en depresión, estás en una situación un poco complicada. Y físicamente hablando, a lo mejor te sientes bien, te ven diferente, te alegras, es una persona que está contenta, pero por dentro no está bien. Entonces, dijéramos que es esa parte, ¿no? No sentirte bien, el no estar bien, el no entender lo que tú sientes de raíz en ti mismo. Y cuando hablamos en este sentido, que puedes tener puntos de quiebre en el sentido de que te pueden estar pasando cosas importantes
en mucha situación, desde la parte física, desde la parte que alguien te haga algo, desde un comentario, tu entorno no te ayuda, familiar, amigos, en todos los sentidos que estás en soledad también, vivir en soledad. Y no es que estés solo en una situación, en una habitación, sino que te sientas solo contigo mismo, que no te sientas bien, que no te sientas en esta parte de entender, que no seas resiliente, que no entiendas qué sucede, que no entiendas qué pasa. Cuando llegamos a ese proceso de tristeza muy, dijéramos, muy profunda, que yo les diría más que es eso, esa tristeza profunda que muchas veces pues no puedes salir, te cuesta mucho trabajo, porque incluso tu propio entorno no ayuda. Acuérdense que muchas veces es, ay, todo el mundo te puede decir, está bien, no pasa nada, no sucede, nada, tú tranquilo. Y es muy fácil decirte que no pasa nada, cuando tú por dentro no estás bien, te sientes mal, estás en una crisis emocional, estás en una crisis existencial, porque a veces dices, ¿qué hago aquí? Yo a veces les comento muchas veces a mis pacientes, decir, ¿estás seguro que quieres nacer en este momento? ¿Estás seguro que yo quería llegar? ¿Estás seguro que yo quería estar aquí? Te haces como esas cuestiones muchas veces de decir, ¿realmente quiero estar en esta tierra? ¿Realmente quiero estar en esta vida? ¿Realmente quiero estar aquí? Que a veces te la tienes que hacer y no por algo negativo, sino decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué reconozco de mí? ¿Qué no reconozco de mí? ¿Por qué me siento así? Independientemente que tengas una pérdida emocional de cualquier tipo, ya sea de muerte, de amor, de laboral, tu entorno social y demás, pues también tiene que ver con las partes de tus creencias. Acuérdense que las creencias son parte importante de lo que tú tienes, tu desarrollo, de cómo de alguna forma empezó a generar esa creencia social, personal, que tú tienes también. Y entonces a veces entender esta crisis que te pueda llegar y entender que muchas veces lo dicen muy sencillo y muy fácil de entender. Decir, es que tienes la noche oscura del alma y entonces tienes que entender y ser resiliente y entender lo que está pasando y entender tu proceso y entender lo que sucede. A veces es muy fácil decirlo, pero el sentirlo, el cómo te sientes, el cómo estás, pues la gente no lo entiende igual. Y yo en que siempre les digo, tu dolor no es mi dolor, aunque nos pase lo mismo, porque cada quien lo vive de diferente forma y cada quien lo siente de diferente manera, aunque la situación sea la misma y aunque la situación sea igual. Entonces, tú cuando sientes ese proceso, digamos, negativo en tu sentir, a veces no somos tan resilientes de entender qué está sucediendo, a veces no somos tan objetivos de ser y ver y entender qué sucede con nosotros mismos. A veces no hacemos catarsis de nuestras emociones, de lo que sentimos, de cómo lo emanamos, de cómo lo generamos nosotros mismos en muchas formas o en muchas etapas o en muchos momentos, ¿no? Y es cuando en esta manera podemos ser conscientes de lo que queremos hacer, consciente de lo que queremos entender y consciente de lo que somos. Acuérdense, la conciencia es parte fundamental de lo que tú eres y cómo reconoces lo que está bien y lo que está mal, cómo eres consciente incluso de tu dualidad, incluso eres consciente de tu oscuridad y también eres consciente de muchas cosas que puedan suceder contigo. En la oscuridad en el sentido de no estoy bien emocionalmente, no me siento bien, algo está sucediendo en mí, que esto no está fluyendo como debería fluir. ¿Por qué estás en depresión? ¿No? Muchas veces nos sucede y es una parte fundamental de ser humano, que te puede dar una depresión por X cosa, no es que tengas una pérdida, sino es día que hoy no me siento bien, no estoy bien, no me siento adecuado, esos días que te sientes, ¿no? Y dijéramos, vivo por vivir y estoy por estar, que es ese momento cuando tienes como una crisis, digamos, existencial de ti, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, estoy bien, estoy mal, mi proyecto me está funcionando emocionalmente, cómo sucede con mi pareja o mi novio o mi esposo, estoy bien con él o no estoy bien con él, lo que está sucediendo con nosotros está bien y muchas veces, a veces, en ese sentido emocional, dijéramos de amor, es algo fundamental que a veces sucede, que no entendemos nuestras emociones y que incluso podemos llegar a esa parte de la oscuridad del alma, en el sentido emocional, porque realmente lo que te habla en esto es la emoción, el cómo tú te sientes mal, el cómo no estás bien, el cómo no me siento bien, pero que en cierta forma tienes que ser
poco resiliente o ser resiliente contigo. Decir, a ver, me está sucediendo esto, ¿por qué y para qué? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Qué situación o circunstancia me está pasando esto? Nos cuesta mucho trabajo como entenderlo y comprenderlo porque acuérdense que nosotros mismos nos flagelamos, nosotros mismos dijéramos que nos ponemos el pie solitos, que a veces no sabemos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, ¿no? Muchas veces puedes decir, o mucha gente puede decir, oye, sí, cuando tienes la oscuridad es que es entenderte y comprenderte. Y muchos dirán, pero ¿cómo lo hago? Porque no es fácil decirlo. Es decir, ser consciente de lo que tengo yo, ser consciente de lo que me está pasando, no estoy bien, estoy en un momento de crisis existencial o crisis emocional o realmente no sé lo que está pasando. Y entonces es entenderte a ti y ser consciente, esa como retrospección hacia ti, hacia lo que tienes, hacia un momento que sucedió, qué pasó en esa emoción, qué pasó en esa situación. Si hablamos, por ejemplo, de una situación de amor que sucede, que es a veces más común que tengas este sentimiento de no saber qué está pasando, ¿no? Me traicionaron o pasó esto, me dejaron, terminé o lo que tú quieras. A veces eso implica que te sientas así. Incluso una pérdida de muerte, que también podemos decirlo de esa forma, el cómo te sentías, el cómo estabas con esa persona que ya no está, el cómo te sientes. Entonces llegas en ese momento de entender el que no te siento bien porque el proceso mismo de tu propia pérdida maneja esa depresión. Él maneja no quiero estar bien, no me siento bien, no como o si como mucho, no me siento bien, camino por caminar, estoy por estar y vivo por vivir. Y entonces dijéramos que en ese momento es cuando estás así, en esa parte oscura, digamos así, que yo no le diría tan oscura, sino esa parte de entendimiento de no saber que estás bien, el sentimiento de que no te deja estar bien y a veces el reconocer que nosotros mismos algo sucede. Y a veces puede ser que externamente tus amigos, tus conocidos, tus parientes te pueden decir, ay, no pasa nada, ya suéltalo, ¿no? Ah, ya exageras, ya esto. Porque es lo que les digo, tu dolor no es mi dolor, aunque sintamos lo mismo y haya pasado lo mismo, porque cada persona lo hace de diferente forma, cada persona sufre de diferente forma, aunque son los mismos procesos, digamos así. Pero entonces es entender ese proceso, qué me está pasando y por qué me está pasando y para qué me está pasando. Que incluso el mismo miedo de entender qué te pasa también sucede, porque es como el miedo de decir, a ver, si estoy mal, pues me da miedo a que yo caiga peor o me da miedo estar en una depresión peor o me da miedo tener una crisis de ansiedad o me da miedo en esta parte, sino confrontar y enfrentar lo que sientes. Muchas personas pueden tener crisis de ansiedad, puedan tener crisis de muchas situaciones, incluso esta parte de tener este miedo intenso, ¿no? De esta parte de cómo nosotros no nos sentimos bien y que te sientas hasta frustrado por no avanzar o te sientas frustrado por no hacerlo o no generar o no estar bien con lo que tienes que estar bien. A veces creo que es como, en este momento cuando es así, es como tienes que caer en lo más bajo emocional, o sea, como ahora sí pisar el fondo y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿En qué me equivoqué y en qué no me equivoqué? Aunque hay personas que pueden caer en lo más profundo emocional y se quedan ahí. Por eso es como esta parte del muerto viviente que vive por vivir y está por estar, porque prefieren estar en un estado de confort así. No me siento bien, vivo por estar y ya. Pero no te das cuenta que como persona, como ser humano, vales, eres importante para ti mismo, no para tu entorno, sino para ti mismo que puedes estar bien. ¿Qué puedo solucionar? ¿Cómo lo puedo manejar en una forma importante? Pues a lo mejor es reconocer que no estoy bien. Cuando tú reconoces que no estás bien, entonces puedes tener esa parte que vamos a hablar de la luz, cuando el interior sale la luz importante en ti. Pero aquí es entender cuando tú tienes esa noche oscura del alma. Es porque emocionalmente no estás bien. Emocionalmente te pegan muchas cosas porque estás en una depresión, porque estás en una situación que estás no bien y que a veces te cuesta trabajo entenderlo, porque no somos resilientes y hemos hablado del tema de resiliencia.
que no reconocemos y entendemos lo que somos y cómo estamos. El comprender esta parte es importante entenderla para que entonces tú descubras lo que hay en ti mismo, descubras lo que sientes, descubras quién eres y no tanto lo que sucede en tu entorno, porque muy fácil es que nosotros mismos como seres humanos veamos una sociedad, ¿no? ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo me ven mis amigos? ¿Cómo me ve mi entorno? No quiero verme depresivo, no me quiero ver depresiva, no me quiero ver sentimental, porque no quiero que la gente me vea así. Entonces te guardas, muchas veces es guardarte a ti mismo tus propias crisis. Por dentro estás gritando, por dentro te sientes mal, por dentro te sientes full de negativo, full de depresión, full de crisis en muchos sentidos, porque lo que tú quieres que las más personas no te vean como te sientes. Entonces, es muy fácil que te pongas una careta, digas, estoy muy bien, no pasa nada. Pero por dentro no estás bien. Entonces, cuando vienen esas ciertas ideas de decir, no quiero estar en este mundo, no quiero estar aquí, no quiero estar porque estás en esa crisis. Pero cuando llegas y entiendes que dices, oye, ¿qué me está pasando de mí mismo? Verte en un espejo y decirte, a ver, Paco, Juan, Alejandra, Marta, ¿cómo te llamas? Decir, a ver, vete en un espejo y decir, ¿cómo me siento hoy, por ejemplo? ¿Me siento bien? ¿Me siento estable? ¿Estoy bien emocionalmente? ¿Cómo me siento? ¿O cómo ves ese reflejo? ¿No te ves bien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esa resiliencia de entendimiento para poder cambiar esa emoción, poder cambiar esa parte. Entonces hablaremos que cuando tú tienes esa conciencia interna, pues va a salir la luz en ti, pero hay que entender tu propia oscuridad. A veces entender tu oscuridad álmica, emocional o tu propia intensidad negativa, digamos así, en el sentido que no te sientes bien. Y no me refiero a negatividad de que pienses negativo, sino en esta parte de que no me siento bien. Emocionalmente estoy triste, emocionalmente, pues está padre estar donde estar, manejo por manejar, camino por caminar, no me importa lo que suceda, estoy en mi mundo, estoy en mi mundo personal, en mi materia, qué es lo que me está sucediendo, en mi mente, en mi emoción, en mi corazón. Entonces es cuando llega ese momento, el decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Si lo estoy haciendo bien? ¿Si lo estoy haciendo mal? Ser resiliente con lo que tú tienes y con lo que sientes, eso te va a despertar muchas cosas. Y entonces vamos a ver la luz. O sea, como dice, esa oscuridad te va a dar la luz, pero siempre y cuando entiendas tu propia oscuridad emocional, de cómo te sientes, de cómo estás, si eres resiliente, si puedes estar fluyendo con lo que tienes, pues si puedes estar consciente de lo que sientes, si puedes estar mentalmente, emocional en esta parte. Y a lo mejor mucha gente te dirá, es que tienes que alinear tus chakras o tienes que alinear tu energía. Más bien es esta parte de decir, a ver, reconozco que no estoy bien, reconozco que no me siento bien. Hoy, por ejemplo, o días o meses que no me siento bien, pero ¿qué puedo cambiar con eso? El entenderlo, porque la noche te lleva la noche te lleva a la luz, la oscuridad te lleva a la bondad, dijéramos así, o a la luz igual. La noche es día y el día es noche, y a veces puedes tener esa parte de dualidad del sentirte no bien, porque es, como dijéramos, a veces humanamente es factible que no te sientas bien, que hay días que digas, hoy no me siento, no significa que sea la noche oscura del alma, sino es cuando tú ya no te sientes como en estado de ánimo bien, como en esta parte emocional de no estar bien, es cuando traes esa crisis de existencial en muchos sentidos y que puedes tener una crisis emocional. Entonces ahí es cuando llega esa parte, esa noche oscura del alma, que incluso pues pueden ser la emoción. El alma en cierta forma es la parte emocional, es lo que tú sientes. El alma al final de cuentas, si tú no entiendes el llamado de tu propia alma, decirte, a ver, no estás bien, ¿qué tengo que hacer? Incluso te puede ayudar a decirte, tienes que cambiar el chip, tienes que cambiar las cosas y a lo mejor te dice, oye, pues vete al cine, distráete, vete a comer, disfruta, vete a correr. A veces el ejercicio, el caminar, si no haces mucho ejercicio, también te ayuda un poco
a despejar esta emoción, ¿no? Como a que soltar. A veces no soltamos porque nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Porque a veces hay gente que está en estado de confort y vive por vivir y está bien así. Si no, nos cuesta mucho trabajo como entenderlo. Y a veces eso hace que nosotros no podamos entender ese proceso. En este caso, el arcángel que te puede ayudar, más bien les diría no tanto el arcángel, sino tu propio ángel, que es el que te ayuda a entender esta parte de oscuridad de ti en tu emoción, es el que te ayuda en cierta forma. Y a veces es decirle, a ver, ángel que me custodia, que es parte de mí, que me cuide, me custodia, ayúdame a encontrar la luz, ayúdame a encontrar mi emoción, ayúdame a entenderme a mí para que yo entienda mi propia emoción, para que yo pueda entender lo que siento y para que yo pueda entender lo que puedo hacer. A veces eso nos cuesta mucho trabajo hablar con nuestro ángel. Y a lo mejor en ese momento que tú te sientas mal, decirle, dame la luz y dame, dijéramos, el pensamiento o la claridad de entender el cómo estoy. Porque a veces el entender cómo estás cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo porque es parte de tu ego o es parte de tu autoestima, que más que nada yo les llamaría que es más parte de la autoestima que el ego. Es la parte más de tu autoestima, el que no te sientes bien, el que no maneja esta situación de estar bien, porque autoestimamente no estás en ese sentido. Me siento mal, me siento X, me siento, pues no pasa nada, entonces baja la autoestima. Acuérdense que la autoestima la tenemos que tener en un término medio, digamos así, en medio para que tú tengas esa nivelación. Y a veces cuando no estás en esa nivelación es cuando llegan estos procesos, porque algo pasó en tu vida, ¿no? Una traición, algo sucedió, fue acúmulo de cosas que tuviste y algo te detonó y entonces empiezas con ese proceso de oscuridad. Dijéramos alma, pero realmente es más la emoción de, yo no le llamaría tanto álmico, pero sí como esta parte emocional de no sentirme bien, el no estar bien, el cómo no reconozco lo que yo soy. Entonces, tú para que tú puedas entender tu propia noche oscura del alma es reconocer tu emoción, el cómo está. Si reconoces que tienes esa depresión, esa angustia, esa ansiedad o todos los síntomas que puedas tener, el decir, a ver, no me siento bien hoy, no estoy bien, no de ahorita, de días o meses o años, reconocer cómo te sientes. Cuando tú reconoces eso, entonces vamos a cambiar al chip de esa luz que nace, como esa luz interior, esa parte álmica que va a tener esa luz. Y vamos a entender la luz y ya no vamos a tener la oscuridad, que vamos a hablar el siguiente tema de eso. El cómo la oscuridad te va a llevar a la luz. Y entonces hablaremos de la luz de ti mismo, de cómo la emoción va cambiando, en cómo va cambiando tu emoción, tu pensamiento, lo que sientes y cómo lo sientes, entenderte a ti mismo, o sea, estar en tu centro. Pero para eso hay que entender el cómo te sientes emocionalmente con esta parte oscura, el que no me siento bien, pero tienes que reconocer que no te sientes bien. Tienes que reconocer que no estás bien. Tienes que reconocer que tú algo tienes, ¿no? Que estás en presión, ansiedad y demás. Si tú reconoces tu negatividad emocional, entonces ahí vas a entender que puedes salir a la luz, que puedes entender tu propia noche de oscuridad emocional en muchos sentidos. Entonces eso te va a ayudar como a entenderte, comprenderte y verte a ti. Si no, te va a costar mucho más trabajo hacerlo. Entonces, reconoce el cómo estás emocionalmente para que entonces esa oscuridad que puedas tener álmico en esta parte emocional, pues te pueda ayudar un poco para entenderte a ti mismo, es entenderte y comprenderte a ti para que las cosas puedan darse, las cosas puedan fluir, tú estés mejor, tu estado de ánimo esté mejor, tu emoción esté mejor, tu materia esté mejor, tu aura esté mejor, tu campo energético esté mejor y vibres de diferente forma, porque si vibras en esa parte emocional que no está bien, entonces tu vibración va a ser más oscura, entonces las cosas no van a fluir. Si entiendes eso, entonces tu vibración va a cambiar y entonces las cosas se pueden dar. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales, cuídense mucho y nos vemos en la otra.